Iniciamos con la sesión de clase de este día miércoles, ¿verdad? 16 de septiembre. Eh, Antes de iniciar la clase como tal, con el tema que hemos programado para el día de hoy, de acuerdo con el programa, quiero decirles que tomen nota de que la materia, las temáticas que van a ser examinadas para el segundo examen parcial, corren a partir de la temática de este día, del día de hoy. El día de hoy vamos a examinar el pensamiento de uno de los fundadores de la sociología, uno de los clásicos de la sociología, reconocido realmente como el fundador del pensamiento sociológico, que es Augusto Comte. Es un pensador francés que vivió entre los siglos XVII y siglo XVIII. En las próximas sesiones de clase, hasta el segundo examen parcial, vamos a examinar la propuesta teórica de algunos de los fundadores de la sociología como tal, ¿verdad? Eh, vamos a examinar el pensamiento de Comte, el pensamiento de Spencer, el pensamiento de Durkheim, Weber, Marx, ¿verdad? Hasta el día que tengamos que enfrentar el segundo examen parcial. Yo les comentaba a ustedes, les compartía que estoy bastante complacido con los resultados que hemos encontrado en el primer examen parcial. Realmente los felicito, muchachos. Vamos en buena ruta. Quizás la recomendación más importante a este respecto es pedirles, por favor, ¿verdad?, que a la hora de responder un parcial manejen el marco teórico que estamos trabajando en clase o bien en las publicaciones que yo comparto con ustedes en las redes sociales, especialmente en mi cuenta de Facebook. Entonces, por favor, cuando respondan un examen parcial, eh, sujétense un poco a ese marco teórico, porque ese marco teórico representa el enfoque científico de la sociología como ciencia crítica de la sociedad. Yo ya les expliqué hasta la saciedad de que, por supuesto, hay sociología burguesa, por supuesto que la hay, y hay sociología científica, crítica. El marco analítico que estamos manejando con ustedes es el marco teórico de la sociología científica crítica. Ese es el marco de análisis que hay que manejar, ¿verdad? Enfrentemos entonces los aportes teóricos de este fundador de la sociología clásica que se llama Augusto Comte, pensador del del siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII. Um, y Comte, en ese tiempo, que es un momento en el cual, digamos, el capitalismo como sistema empieza a desarrollarse, empieza a agarrar vuelo y a constituirse como modo de producción dominante en la Europa en la cual vivió Comte, ¿verdad? Pues ese es el orden dado, es la lógica del capital, digamos, que viene desarrollándose como sistema prácticamente desde el siglo XVI, ¿verdad? Y ya para el siglo XVII, siglo XVIII, el capitalismo, pues como tal, como lógica del capital, como contratación asalariada de la fuerza de trabajo para producir mercancías, en la constitución de un mercado en el cual se realiza el valor de las mercancías, pues prácticamente ya está constituido. Entonces, Comte desarrolla su pensamiento sociológico en ese ordenamiento social capitalista. Y entonces, Comte
se da cuenta de que en el momento en el cual él vive ha habido un gran desarrollo, un gran adelantamiento en el conocimiento de los fenómenos naturales, y por eso él habla de la física terrestre. La física terrestre, bajo ese concepto de física terrestre, se relaciona a los desarrollos que han habido sobre todo en la ciencia física, de las ciencias del conocimiento de lo natural, de los procesos de la realidad natural. Entonces dice Comte, bueno, dice, ha habido mucho adelantamiento y mucho conocimiento a nivel de la física terrestre, y también ha habido un gran adelantamiento, un gran desarrollo en la física celeste. Y la física celeste se refiere al conocimiento del universo, al conocimiento del movimiento y de las leyes que gobiernan digamos, el modo de ser de la realidad del universo, la cuestión de los planetas, etcétera, etcétera, cómo se mueve, la relación de la Tierra con la Luna, en fin. Y entonces dice Comte, bueno, ha habido el ser humano tiene un gran conocimiento, desarrolla un gran conocimiento en el saber de cómo se mueven los astros, y hay adelantamiento en la física celeste, y también hay adelantamiento en la física terrestre, en el conocimiento de los fenómenos de la naturaleza, en la realidad física. Entonces, bueno, lo que hace falta es desarrollar una física social, porque conocemos cómo se mueve el mundo natural, en términos físicos, químicos, biológicos. Sabemos cómo se desarrolla el mundo, digamos, de lo que él llama el mundo del movimiento de los astros, la física celeste, pero no sabemos nada de cómo funciona la sociedad. Entonces hay que crear una física social. Y él propone, comienza sus estudios para fundamentar una ciencia que se encargue de estudiar los fenómenos sociales, porque dice él que hace falta una física social. Pero resulta que un científico, otro científico europeo de nacionalidad belga, se le adelanta y él publica un documento, sobre todo de abordajes de tipo estadístico para el conocimiento de los movimientos de la sociedad, y él le llama física social. Entonces, digamos que le quitan la idea a Comte y no tiene más remedio que cambiarle el nombre a la nueva ciencia que él quiere proponer. Y un poco como a regañadientes, como quien no quiere la cosa, deja de llamarle física social y comienza a llamarle sociología. El concepto, la idea de sociología es un concepto de Augusto Comte, ¿verdad? Le ponen sociología porque le quitaron la idea de llamarla física social, ¿verdad? Entonces, para Comte, el objeto de estudio de la sociología son los fenómenos sociales. Y siendo este el objeto de la sociología, como conocimiento de los fenómenos sociales, dice Comte que de lo que se trata es de conocer el nivel profundo del movimiento y de la estructura social. Habla él de un nivel profundo, y por tanto de lo que se trata es de conocer las leyes y principios que gobiernan el orden de la vida societal, en el entendido de que el ser humano pues tiene una dimensión individual de la existencia, siendo como persona, pero también tiene una dimensión societal, ¿verdad? Entonces hay que estudiar esa dimensión societal del vivir humano. Entonces por eso dice él que el objeto de estudio de la sociología como nueva ciencia, fíjense bien, estamos hablando de una nueva ciencia que tiene un objeto de estudio propio, que es el estudio de los fenómenos sociales. ¿Ves?
propuesta de Comte. Y entonces dice él que el ordenamiento social pues tiene como dos dimensiones o dos estructuras correlacionadas. Dice Comte que hay un movimiento profundo, hay estructuras profundas del ordenamiento social, es lo que él llama el nivel esencial de la existencia societal. Y entonces dice él que de lo que se trata es de conocer ese nivel profundo de la existencia societal que está regida por leyes y leyes inmutables, como leyes naturales. Ahora bien, pero ese es el nivel esencial. Pero dentro del ordenamiento social hay una segunda dimensión, que son las leyes secundarias o leyes de naturaleza apariencial. Y entonces dice Comte, bueno, de lo que se trata es de que la sociología conozca las leyes esenciales, ¿verdad?, de la existencia social y por tanto tiene que conocer esas leyes naturales que gobiernan la existencia del ser humano en su dimensión societal, pero en el entendido de que esas leyes son inmutables, que están más allá de la praxis, frente a las cuales el sujeto realmente no puede hacer nada más que adaptarlas, porque son leyes naturales. Esas leyes esenciales son como una especie de condición de naturaleza, ¿verdad?, en el sentido de que de cualquier sociedad que se tratare, siempre esta sociedad va a estar gobernada por esas leyes fundamentales y esenciales que no pueden ser cambiadas, justamente porque son esenciales. Y entonces, frente a esas leyes esenciales, hay que conocerlas, pero hay que entender que no las puedes cambiar. Las que sí puedes cambiar son las leyes secundarias. Es como el nivel apariencial de la existencia social. Ahora bien, esto significa que para Augusto Comte la sociedad está regida por leyes naturales, por leyes inmutables que están más allá de la praxis, y que por lo tanto el ordenamiento social, y hay que tener en cuenta que Comte cuando habla de la sociedad, habla exactamente de la sociedad capitalista, de su tiempo, de su momento, del siglo XVIII. Y entonces él está diciendo que esas leyes de la lógica del capital pues son leyes inmutables que no pueden ser cambiadas, pero sí pueden ser conocidas. Y yo quisiera hablar en este sentido de que ya en esta forma como Augusto Comte ve la sociedad, hay un elemento de optimismo. Podría yo hablar de un primer nivel de optimismo comtiano. ¿En qué consiste el optimismo comtiano de este fundador de la sociología? Bueno, en primer lugar, encuentro que hay un optimismo en la visión comtiana en el sentido de que para él el orden de lo societal, el ordenamiento social, no es caos ni misterio. Es decir, es una realidad que se puede conocer. Y hay un optimismo en ese sentido. Comte está hablando de la construcción de una ciencia social llamada sociología que tiene la posibilidad de conocer el ordenamiento social. ¿Pero por qué? Bueno, en primer lugar porque el ordenamiento social, como digo, no es caos, no es misterio, sino que es un orden lógico. Y como tal, es posible conocer el ordenamiento social. En eso consiste, digamos, el optimismo kantiano. Y a este optimismo kantiano, digamos, en la propuesta de la nueva ciencia de la sociología como ciencia, y como ciencia que se propone conocer las leyes de la sociedad, hay otro elemento también de optimismo, en el sentido de que para Comte, si bien es cierto, el ordenamiento social es el orden dado y por tanto es un orden permanente y está más allá de la praxis y no se puede transformar, solamente se puede modificar, pero dice Comte que el movimiento de la sociedad
tiene un propósito, tiene una dimensión teleológica, tiene un telos. Ustedes saben perfectamente de que la idea de telos tiene que ver con la idea de propósito. O sea, en el pensamiento kantiano, el movimiento de la sociedad tiene un hacia dónde va, tiene un propósito, un sentido, una finalidad. Y para Comte, en el marco del optimismo kantiano del cual ya les estoy hablando, para Comte, de forma optimista, él propone que la sociedad permanentemente se está moviendo siempre para mejor. Se está moviendo siempre para bien, para el beneficio y el engrandecimiento del ser humano. Entonces hay un doble optimismo. Primero porque considera que los fenómenos sociales o la realidad social se puede conocer porque no es caos ni misterio, sino que está sujeta a leyes que se pueden conocer. Y segundo porque la realidad se está moviendo, ¿sí?, siempre en la búsqueda del bien. Y por tanto el ordenamiento social es progrediente en el sentido de que se mueve siempre para mejor. ¿Sí? Ahí hay un optimismo kantiano, pero también yo diría que hay un pesimismo kantiano. ¿En qué consistiría el pesimismo kantiano? Ya a este nivel de la reflexión inicial que estamos haciendo. Pues el pesimismo kantiano consistiría en que él cree que el ordenamiento social dado, y dicho ordenamiento social dado es la lógica del capital, es el capitalismo, siendo y existiendo en los tiempos de Comte, no se puede transformar. Se le impone al sujeto como un destino. En eso consistiría un pesimismo kantiano. ¿Ven ustedes? Estoy hablando de un optimismo, pero al mismo tiempo correlacionado con una visión pesimista de la realidad. Implica esto también que en la visión kantiana de la realidad social, ¿verdad?, hay un optimismo en el sentido de que para él la sociedad se está moviendo para bien, y también hay un optimismo en el sentido de que para Comte los otros no son enemigos a vencer, los otros no son aquellos que me niegan. Es decir, hay una visión positiva de la alteridad. Ahora, no era común esta visión optimista de los otros. Tenemos el caso, por ejemplo, de otro pensador social, ya no francés como Comte, sino inglés, Thomas Hobbes. Para Thomas Hobbes, ¿verdad?, los otros me aparecen como mis enemigos, como enemigos a vencer, como aquellos que pueden aniquilarme. Y por eso para Hobbes, ¿verdad?, el hombre es malo por naturaleza. El hombre es el lobo del hombre. Visión negativa de la alteridad, entendiendo que la alteridad pues son los otros, no la naturaleza, sino los otros seres humanos. Para Thomas Hobbes, los otros son mis enemigos a vencer. Hay una visión negativa de la alteridad. Para Comte no, hay una visión positiva de los otros. Bueno, ahora, para Comte diría yo que hay una especie de centralidad del sujeto, hay una especie de centralidad de la praxis en el sentido de que considera él que en el ordenamiento social, por lo menos en el orden apariencial, no en el orden esencial de los fenómenos sociales, el ser humano puede transformar la realidad, puede planificar la realidad. La realidad no se le va a imponer como un destino, por lo menos en el nivel apariencial, pero en el nivel esencial, no. Y entonces Comte estudia la sociedad como a dos niveles. La sociedad de su tiempo, es decir, el capitalismo, en el siglo XVIII se le presenta a Comte como el orden dado, y le parece a Comte que ese orden dado, es decir, la lógica del capital,
es un orden que está ahí, una realidad que está ahí, es una realidad ordenada, que tiene sus leyes, ¿verdad? Que ya tiene establecido el así se hacen las cosas, el así se deben hacer las cosas. Hay un Estado, ¿verdad?, que tiene fuerza de imposición. Y entonces le parece a Comte que la sociedad está ahí porque tiene una capacidad de permanencia. Es decir, que hay en la sociedad pues un nivel de mantenerse siendo sí misma, es decir, hay una capacidad societal de mantenerse estructurada, mantenerse vertebrada. Entonces dice Comte que hay que estudiar la sociedad en la dimensión de orden, en la dimensión de cómo se me presenta aquí y ahora. Y por tanto, Comte propone el estudio de la sociedad desde una dimensión de la sociología que él le va a llamar sociología estática. La sociología estática se va a encargar del estudio de la sociedad aquí y ahora y a tratar de explicar por qué es que la sociedad aquí y ahora se mantiene siendo lo que es, lo que es. Es decir, por qué no se disuelve, por qué no entra en caos, sino que se mantiene siendo lo que es. Hay un nivel de vertebramiento social. Entonces, él propone de que la sociología tiene que estudiar el ordenamiento social desde el punto de vista estático, de lo que es. Pero también propone una segunda dimensión del estudio sociológico de la sociedad, al cual le va a llamar él sociología dinámica. La sociología dinámica estaría encargada del carácter, digamos, cambiante de la sociedad y tendría que responder a la pregunta de por qué cambia la sociedad, cuáles son los factores que mueven al cambio social. Entonces, por eso digo, hay dos dimensiones, la sociología estática y la sociología dinámica que propone Comte. O sea, la sociedad hay que estudiarla como es aquí y ahora, pero también hay que preguntarse por qué la sociedad se mueve y cuáles son los factores que mueven la vida societal. Entonces él propone dos dimensiones de la sociología, sociología estática y sociología dinámica. Ahora, eh, hablando de la sociología estática, dice Comte que en realidad lo que habría que investigar es qué es aquello que mantiene vertebrada a la sociedad, qué es aquello que mantiene ordenada a la sociedad, y por tanto la categoría analítica fundamental de la sociología, digamos, estática, es la categoría de orden, que tiene que ver con la idea de los niveles de sistematismo, los niveles de organización, los niveles de vertebramiento, de unitariedad social, que es aquello que hace que la sociedad se mantenga unida, estructurada, que no haya disolución social. Ahora, vista la cosa desde la sociología dinámica, la categoría fundamental que habría que investigar ahí ya no es la categoría de orden, sino la categoría de progreso. Y para Comte, el progreso tiene que ver con varias cosas. El progreso tiene que ver con el logro del bien común, el logro del bien social, lo cual tiene que ver con la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Y tiene que ver también con el adelantamiento permanente de la dimensión intelectual de la vida social y la dimensión material de la vida social. Ahora bien, Comte le apostaba más a la dimensión intelectual o espiritual, como él le llama, del desarrollo de la vida social. Es decir, hablar del adelantamiento en el campo de lo material, del campo físico, estaríamos, digamos, diciendo que habría que ver el desarrollo a nivel de las cosas en el incremento permanente de los medios de producción, de los medios de trabajo, de las herramientas, de las cosas, es decir, los edificios, la estructura de la ciudad. Estamos hablando de cosas. Ahí hay un nivel de adelantamiento, pero Comte va a decir que ese proceso permanente de mejoramiento en el orden de lo material
porque la sociedad, digamos, en un momento determinado, dispone de mejores cosas materiales, está movido por el desarrollo de lo intelectual. Es decir, Comte ve que detrás de cada adelantamiento a nivel de las cosas está el ejercicio de la razón. Comte entiende que la casa hecha por el trabajador, antes de ser casa física, y una casa bonita, ¿verdad? La obra física hecha por el trabajador, una buena carretera, un buen edificio, una buena herramienta, eh, cualquier adelantamiento material, antes de ser lo que es, como cosa material, como casa física, como calle física, como edificio físico, antes de todo eso fue razón, fue idea. Acuérdense ustedes de que en filosofía vimos la capacidad prefigurativa de la razón. Y les decía yo que en cierto sentido la razón va un paso adelante de la realidad. Porque la casa física hecha por el albañil, antes de ser casa física, fue concepto, fue idea. Y entonces, algunas personas que son un poco incrédulas en este sentido, siempre te dicen que no, ¿verdad? No, que mire, primero las cosas son lo que son y existen físicamente, y después la razón las copia. Y yo les decía, mire señor, fíjese que usted incluso en el humilde acto de pasarse la calle, cuando usted se va a pasar la calle, primero hace un cálculo teórico, velocidad, distancia, fuerza, y después de ese ejercicio teórico de cálculo, que es un ejercicio de la razón, pues usted pasa la calle. Y si usted hizo mal el cálculo, pues el bus le va a pasar encima y lo va a matar, ¿verdad? Pero la cosa hecha antes de ser cosa física es idea, es concepto. Y en ese sentido es que la razón va a un paso adelante de la realidad. Comte se da cuenta del poder de la razón, ¿verdad? Y se da cuenta también de que la cosa física hecha o el cúmulo de adelantamientos en lo físico, en lo material, están fundamentados en la base del ejercicio de la razón. Y por eso él le da más preeminencia al desarrollo, al progreso intelectual, en la visión comteana. Y entonces Comte se pregunta, bueno, y si el fundamento del desarrollo material es el desarrollo intelectual, que es lo fundamental, y entonces Comte se pregunta, bueno, ¿y cuáles son los elementos fundamentales para el desarrollo intelectual? ¿Qué es aquello que hace que el ser humano pueda desarrollar su nivel intelectual, pueda desarrollar su pensamiento? Entonces dice Comte, bueno, el desarrollo intelectual tiene que ver con tres factores fundamentales. Interesante el planteamiento de Comte. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que empujan o animan el desarrollo intelectual? Y el primer elemento que él propone para el desarrollo intelectual, pues es el aburrimiento. Poco curioso, pudiera parecer contradictorio. ¿Cómo es que el aburrimiento, cosa que experimentamos nosotros más de alguna vez, ojalá que no siempre, que no sea el aburrimiento un estado permanente del sujeto, ¿eh? Y mucho menos de nosotros? Pero el aburrimiento tiene que ver con la pérdida de sentido. El aburrimiento tiene que ver con la pérdida, digamos, no solo de sentido, sino que también de capacidad de innovar. El que se aburre es porque perdió la capacidad de innovar, perdió la capacidad de novedad, ¿verdad? Y entonces vive en una situación de eterno retorno de lo mismo, ¿verdad? Porque no puede ir más allá de lo que existe. Está aburrido, está atrapado con una especie de perpetuo presente que no puede ser trascendido. Entonces dice Comte que el aburrimiento se le aparece al ser humano como una amenaza. ¿Amenaza de qué? Amenaza de vivir en un perpetuo presente. Porque el ser humano, el hombre, ha perdido la capacidad de innovar.
Pero la capacidad de innovar tiene que ver con la capacidad de criticar teórica y prácticamente el orden dado. Si no tenemos capacidad de crítica teórica ni crítica práctica, las cosas seguirían siendo lo que son. Es lo que yo te explicaba en filosofía. Cuando va la pareja de novios por las calles de San Vicente, estos novios ven un lote, un pedazo de tierra, chuca, montosa. Y entonces la pareja de novios se para frente al lote y entonces comienzan a ver más de lo que hay. Él y ella comienzan a ver en ese lote chuco, no el lote chuco, sino que comienzan a ver dónde iría su casa, cómo sería su casa, dónde van a poner los pollos, dónde van a hacer la pila, etcétera, etcétera. Es decir, comienzan ellos en un ejercicio de crítica teórica del orden dado, porque el orden dado se les presenta a ellos como lo que no debe ser, y debe ser transformado para pasar a ser lo que ellos quieren que sea. Pero eso implica tener una capacidad de novedad. Empieza la crítica teórica. Y porque hay crítica teórica, después viene la crítica práctica. Y entonces ya la pareja de novios se casan y comienzan ellos a construir lo que ellos quieren que haya. Crítica teórica, crítica práctica. Pero a la base de esto está una capacidad de novedad, de ver más allá del orden dado. Cuando no tenés capacidad de novedad, sos incapaz de ver en el otro, de observar en la otra persona todo el cúmulo de cualidades que pueda tener. Para vos, la persona no deja de ser exactamente el mismo o la misma. Pero no es porque ella no cambie o no es porque él no sea mejor. No, es porque vos has perdido la capacidad de ver en tu alter, en nosotros, esa capacidad de cambiar. Estás acostumbrado a ver las cosas tal como siempre las ves, ¿verdad? Ya tenés etiquetadas a las personas. Es que este es malo y siempre va a ser malo, y es que este es poco inteligente, entonces siempre va a ser así, etcétera, etcétera. Entonces has perdido la capacidad de novedad. Entonces dice Comte que el primer factor para el progreso intelectual es el aburrimiento, que aparece como una amenaza al ser humano, que le impide desarrollarse. El segundo elemento que favorece el progreso intelectual es el miedo a la muerte. El enemigo estratégico de la existencia humana es la muerte, es Thanatos, es la muerte. ¿Sí? Y entonces, por el miedo a la muerte, el ser humano se ve obligado a innovar, se ve obligado a conocer cómo es el fenómeno de la muerte, por qué la gente se muere, cómo se le puede curar. Pues nadie quiere morirse, ¿verdad? Pero por lo menos la mayoría. Entonces el miedo a la muerte obliga al ser humano a innovar, a crear, a pensar, a conocer, a estudiar la realidad, para evitar esa gran amenaza que es el aniquilamiento total, que es la muerte. El tercer elemento que dice Comte que está a la base del desarrollo, del progreso intelectual, es el crecimiento poblacional. Pues el crecimiento poblacional tiene que ver con una mayor presión sobre los recursos, es decir, entre más gente hay, los recursos se vuelven más escasos, ¿verdad? Y es más difícil satisfacer necesidades. Entonces, el desarrollo, la explosión poblacional aparece como una amenaza. Sobre todo en la lógica del capital, ¿verdad? Entonces, frente a esa amenaza de la explosión demográfica, el ser humano se ve obligado también a pensar, a su desarrollo intelectual. En pocas palabras, hay desarrollo intelectual porque el ser humano se ve enfrentado permanentemente a amenazas, lo cual implicaría que
como dicen los psicólogos, el ser humano es un ente más productivo cuando está en tensión. El ser humano no tiene capacidad de pensamiento, no tiene capacidad reflexiva, capacidad analítica, pues cuando todo lo tiene fácil, ¿verdad? Porque no se ve retado para resolver problemas. Entonces es más probable encontrar un genio al interior de los pobres que permanentemente tienen que estar ingeniándose cómo van a comer el día de mañana, qué van a hacer más tarde, que en el campo de la clase dominante, ¿verdad? Cuando todo se les da en la boca. Y yo siempre he pensado, bueno, en primer lugar como profesor, como catedrático de la Universidad de Salvador, que la idea de facilitarle todo a los estudiantes, darles todo en la boquita, así todo, pues es peligroso, ¿verdad? Porque estaríamos creando una generación de holgazanes, ¿verdad? La vida no es así. O sea, en la vida real no todo te lo ponen a la boca. En la vida real tienes que pelear por lo tuyo. Tienes que jugarte el pellejo por lograr el puesto. Tienes que ejercitarte para vencer las amenazas. Y entonces resulta que el profesor todo te lo pone a la mano, todo lo que es fácil, sin dificultades. Estaríamos mal formando a los futuros profesionales. Los futuros profesionales tienen que entender que el mundo que van a enfrentar y el mundo que están enfrentando ya aquí y ahora es un mundo difícil, es un mundo cruel, ¿verdad? Y aquel profesor que te pone todo a la boca te está engañando, te miente, creería yo, ¿verdad? Porque la vida no es así. Vas a tener que enfrentar la vida. Y en el campo, digamos, como padre, que tengo mis hijos, igualmente también considero que es negativo que yo les facilite todo, de que terminen pensando que por los siglos de los siglos papi les va a resolver todo. Ellos tienen que aprender a enfrentar la realidad. Y esto tiene que ver con el desarrollo de la capacidad intelectual, con el progreso intelectual del cual habla Comte. Eh, yo quisiera un poco terminar con lo siguiente. Comte se pregunta cuál es el fundamento de la solidaridad. Es decir, se pregunta qué es aquello que hace posible que pueda haber vida social. Al final de los finales, ¿qué es aquello que hace posible que el ser humano, además de vivir una existencia personal, tenga la posibilidad y la capacidad para vivir una existencia social? Entonces Comte va a encontrar como tres respuestas a esta pregunta. En primer lugar dice Comte que lo que hace posible que el ser humano, que pueda haber ordenamiento social, pues es el hecho de que la sociedad está gobernada, guiada, estructurada por leyes naturales, inmutables, y que hay una dimensión esencial en la realidad social que no puede ser transformada, y que esas leyes naturales, esos principios, digamos, tienen fuerza de imposición y pues el sujeto únicamente tiene que adaptarse. Y allí empezaría yo diciendo que en el pensamiento sociológico de Comte hay la postulación de un primer macrosujeto, un primer macro sujeto que aparece en el pensamiento de Comte como la estructura o la instancia garante de la vida social. Aquella estructura que de alguna manera va a hacer posible que el hombre pueda alcanzar el progreso como bien común, ¿sí? Como desarrollo intelectual, como desarrollo material. Y este primer macro sujeto que postula Comte, pues son las leyes naturales que gobiernan el ordenamiento social. Entonces, para Comte, el fundamento de la societalidad, en este caso, son las leyes naturales que gobiernan la realidad social. Pero, además de esto, Comte va a proponer la idea de que
También el fundamento de la socialidad no solamente son las leyes naturales, sino que dice Comte que hay en el hombre, en el ser humano, en todo ser humano, una disposición espontánea a la búsqueda del bien común. Y propone Comte la idea de que los hombres vivimos nuestra vida individual naturalmente, ¿verdad? Pero que en esa praxis de vivir la vida individual y buscar nuestros propósitos personales, nuestros objetivos personales, en la práctica hacemos algo que no teníamos planificado. O sea, la existencia individual de la búsqueda permanente del beneficio personal, de los objetivos personales, genera una especie como de subproducto, tiene un efecto colateral no planificado, efecto colateral eh, no deseado, no racionalizado, pero que resulta. ¿Y qué es aquello que resulta de la búsqueda individual de los propósitos personales en la existencia social? Ocurre algo no planificado, algo no esperado, y eso no esperado y no planificado es exactamente el bien común. Ojo, aquí en Comte hay la postulación de un segundo macrosujeto que me aparece en el pensamiento comteano como el garante del logro de la felicidad del hombre. Ya no son las leyes naturales inmutables, sino que este segundo macrosujeto que hace posible la vida feliz del ser humano es, dice Comte, una disposición espontánea, en el ser humano a la búsqueda del bien común. Buscando el provecho propio, no se da cuenta que el subproducto de esa praxis egoísta da como resultado la construcción de la sociedad. Entonces, ¿qué es aquello que hace posible la vida social? La disposición espontánea del ser humano al logro del bien común. Esta disposición espontánea me aparece en el pensamiento comteano como si fuera una especie de mano invisible que obra a espaldas de la subjetividad, a espaldas de la lógica del orden dado. Es un macrosujeto como mano invisible que logra realizar el bien común. ¿Sí? En Comte la postulación entonces de un segundo macrosujeto como garante de la vida social. Pero además, a la pregunta de cuál es el fundamento de la vida social para Comte, encuentro en él una tercera respuesta. Aquello que hace posible la vida social para Comte es el logro de lo que él llama el consensus communis. En pocas palabras, es el logro de una visión compartida de la realidad social. Aquello que hace posible la vida social es que todos los sujetos miembros de la sociedad puedan tener una visión compartida de lo que esa sociedad es. Y entonces resulta que esa visión compartida objetiva de lo que la realidad es solamente la puede dar el conocimiento científico. Porque vos sabes que la verdad científica está más allá de la subjetividad individual. O sea, una verdad científica es aquella verdad que tiene validez universal y rigor lógico. Es decir, si yo digo que 2 más 2 son 4, esa verdad es válida para todo sujeto posible, en cualquier situación posible. Por eso las verdades científicas tienen capacidad de imposición, de imponérseles a la subjetividad individual. O sea, no se trata de que para Juan 2 más 2 son 10 y para Lencho 2 más 2 son 40. Estarían locos. 2 más 2 es 4. Le guste o no le gusten, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, las verdades científicas tienen rigor lógico y validez universal.
Son verdades que están más allá de la subjetividad. Y por tanto, si aquello que fundamenta la vida societal es la visión compartida de la realidad, esa visión compartida de la realidad únicamente lo puede dar el enfoque científico. Y entonces, este enfoque científico tiene que ver con la construcción de una ciencia de la sociedad. Entonces, para Comte, por eso es importante crear la sociología como ciencia, porque la sociología es aquella que me permite tener una visión compartida de la realidad social, es decir, una visión científica de la realidad social. Y si hay una visión científica de la realidad, hay un consensus comunis, hay una forma objetiva de ver la realidad. Entonces, la existencia, la construcción de la sociología como ciencia se justifica porque para que pueda haber sociedad tiene que haber una visión común de la realidad. Y esa visión común de la realidad solamente te la puede proporcionar la ciencia. Sí, pero la ciencia social, es decir, la sociología. En pocas palabras, para Comte, el fundamento de la societalidad es la sociología. Si no hay sociología, no puede haber existencia social. Y por eso es que él se plantea como una tarea la construcción de la sociología como ciencia, como fundamento de la societalidad. Entonces, a la pregunta de qué es aquello que hace posible que pueda haber sociedad, habría que responder ya en esta tercera manera que aquello que hace posible que haya vida social para Comte es exactamente la sociología. Y la sociología en el pensamiento comtiano me aparece ahora ya como un tercer macrosujeto garante de la vida social. Hay la postulación de tres macrosujetos en el pensamiento comtiano. ¿Verdad? Primero, primer macrosujeto, las leyes naturales imputables. Segundo macrosujeto, la disposición espontánea de los seres humanos a buscar el bien común, el bien de todos. Y el tercer macrosujeto que hace posible la vida social para Comte es ni más ni menos que la sociología como ciencia. Llegaríamos hasta acá con el pensamiento de Augusto Comte. En la próxima sesión, el día lunes, Dios mediante, vamos a examinar la propuesta sociológica de uno de los fundadores del pensamiento sociológico. La verdad, se trata de un pensador cínico, un pensador descorazonado, pero también hay que estudiarlo. Estamos hablando de Herbert Spencer. Pero es un fundador, es un pensador inglés, sí, del siglo XIX, pero es un pensador cínico. Realmente repugnante, ¿verdad? Pero hay que estudiarlo también. Eso lo veríamos el próximo día lunes. Por el día de hoy yo terminaría con ustedes esta sesión agradeciendo su atención, pidiéndoles encarecidamente que estudien las clases. Yo ahí las dejo grabadas, ahí están, puedes verlas a la hora que vos querás, pero por favor verlas, porque en algunas respuestas que ustedes me han enviado en su primer examen parcial, tengo como la impresión de que no estás viendo las clases y a saber de dónde estás sacando las respuestas. Pero la inmensa mayoría ha contestado bien. Pase feliz tarde, compañero, compañera estudiante. Le deseo un feliz día. Muchísimas